Buenas noches, ¿qué tal? Como ya puso Carlos en el chat, el profesor Víctor se va a unir a las 6:30. También tuvimos hoy un pequeño problema con el original o la original, no vamos a decir quién es, introductor o introductora, que, bueno, no ha podido venir, no importan los motivos, pero bueno, vamos a tratar de igual introducir algunos conceptos claves para que se pueda comprender la investigación que está realizando el profesor Casalo, porque, bueno, a diferencia de todos los otros módulos, así, a diferencia de todos los otros módulos, este va a ser más que todo, bueno, el profesor nos va a compartir un proyecto que está realizando y que ya viene realizando hace tiempo. Si alguno lo conoce, en su trayectoria puede ver que muchos de sus papers, si no son la mayoría, tratan de la imagen o sobre la imagen, o sobre la comunicación o la fenomenología de la comunicación, y que también está muy vinculado al mundo del arte o del diseño gráfico, en el sentido de que dirige también una revista que se llama Trilínea. Si alguien conoce el nombre y me estoy equivocando, corríjanme. Trilínea o Tridalínea, si no me equivoco. Un segundo. Tiralínea se llama la revista de historietas. Es un proyecto muy interesante porque también hacen concursos para creadores de historietas en escuelas, no solo en universidades. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver hoy, lo que sí demoraremos unos 15 minutos más. Pero para no perder el tiempo, bueno, aunque nunca se pierde, y aprovechar de que tenemos uno de nuestros profesores, porque veo que somos algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía, que ya hizo una ponencia, no sé si es que la lograron ver o bueno, pudieron escucharla parcialmente, para hacerle algunas preguntas, porque acá está el profesor César Inca. Buenas tardes, buenas noches, profesor, gracias por la asistencia, en realidad. Vale, ¿está bien? No sé si alguno tenga alguna pregunta o duda. En general de los otros módulos también. De repente, no tiene que ser sobre ningún contenido teórico, puede ser sobre por qué el orden, por qué, no sé, por qué proponer un conversatorio sobre estos temas en estos momentos, ¿no? Sobre lo que ustedes consideren pertinente. Luego de ello vamos a pasar una breve introducción, pero esperaremos al profesor Casalo para que él tenga la facultad de escuchar lo que decimos y de corregirlo si es que considera necesario, puesto que es su investigación. Justamente ya he puesto en el chat la pregunta que estaba en el aula para el profesor César. Si le gustaría, por favor, responder. Perfecto. Ya, sí. Ok. Buenas noches a toda la comunidad. Todos compartimos intereses comunes en estos temas desde diferentes ángulos. A ver, sí. Fictitious falsehoods. Sí, claro. A ver, sí. Supongo que una de las razones por las cuales los estudios de epistemología y temas afines como la reflexión filosófica sobre el rol de lo tecnológico en el mundo, en nuestra forma de ser, viene precisamente de lo que yo mencioné la semana pasada sobre la exigencia de una instrumentalización secundaria, es decir, una comprensión de la tecnología no solamente como creadora de cosas, sino como creadora de cosas que tienen un significado, un correlato social, que puede ser reivindicativo, por ejemplo, incorporar el braille en computadoras, o puede ser más bien transformador, por ejemplo, la comunicación virtual, ¿no? La comunicación virtual
por teleconferencia estaba vigente desde antes de la pandemia, ¿okay? Cuando eso facilitaba incluso el hecho de que hubiese interés común entre organizadores de un evento y un erudito que vivía en otro país. Entonces, en vez de pagar tanto en hospedaje, en lo que sea, y así ahorrar para todos, se hacía teleconferencias. Ya sea para una cosa o para otra, o para una cosa o para la otra, la instrumentalización secundaria pasa a ser algo cada vez más consciente y más explícito en el desarrollo tecnológico. Y a su vez esto implica también una mayor concreción de nuestras necesidades, de nuestras formas de entender muchas cosas. Vale, ok. Eso explica por qué en los últimos 2 siglos las discusiones epistemológicas y aledañas se han vuelto cada vez más complicadas, más meticulosas, y encima ya viene esto de lo transhumano como un índice que está entre lo filosófico y lo ideológico, etcétera, etcétera, ¿no? O también por el otro lado, el ecologismo profundo, o sea, cómo reflexionar la tecnología desde una radicalidad crítica. Bueno. Entonces, todo esto ha sacado a la luz una exigencia de que toda filosofía de la ciencia debe tener un cariz crítico, para bien o para mal, de manera optimista, de manera pesimista, de manera intermedia, no neutra, nunca neutra, intermedia, un enfoque crítico de sí mismo. O sea, la filosofía utiliza el tema de la epistemología y de la tecnología como unos tantos pretextos para hacer una revisión crítica de su historia, ¿okay? Ya sea que seas pro progreso o antiprogreso o cualquier matiz gris que está en medio, y a su vez realice una reflexión crítica respecto a cómo los científicos se ven a sí mismos. Obviamente, así como el filósofo político no da por asumido que el político es como él dice que es, y el filósofo dedicado a temas estéticos no da por asumido que los artistas son lo que dicen que son o hacen lo que hacen que son. El filósofo reflexiona sobre eso, reflexiona sobre esos conceptos. Y después esto puede traducirse en algo, si quieren, dialéctico, si es que entienden por dialéctico el hecho de contraponerse ante otras posiciones y ver cómo nuestra contraposición comprende realmente lo que funciona en el tema de interés. En el caso de mi ponencia pasada, por ejemplo, por poner un ejemplo muy pequeño, era el rol de la recta comprensión del sentido ético de la profesión ingenieril, cuya esencia es la creación y la difusión de tecnología. Pues bueno, entonces resulta que hay una confrontación frente a lo que muchos podrían pensar que hay una diferencia entre actuar y los principios profesionales y la dimensión social que está en el trasfondo de ese actuar, ¿no? Ese actuar tecnológico. Pues bueno, la filosofía, digamos, funciona de manera crítica y si quiere dialéctica cuando saca a la luz la ingenuidad de esa posición y empieza a ahondar y descubrir matices que muchas veces damos por sentado, pero no nos damos por sentados, pero que en realidad operan. A ver. Sí, básicamente se puede decir que hay una dialéctica inherente en todo lo que el ser humano hace porque causa un impacto en el mundo. Y la ciencia, como actividad cognoscitiva, no es ajena a eso. Y por supuesto, la técnica premoderna y las técnicas que todavía existen y la tecnología que ya es técnica llevada a la producción en masa,
no son ajenas a ese tipo de reflexiones profundas sobre lo que está ahí, pero que muchas veces damos por sentado en la conciencia cotidiana, en el sentido común. Muchas veces damos por sentado y nunca observamos, cuestionamos, analizamos, aclaramos. Entonces, sí, se puede decir que cada vez hay más meticulosidades críticas y dialécticas con justa razón, por buenos motivos, en la epistemología de los últimos siglos, ¿no? Del siglo XIX en adelante, ¿ok? Desde que se empezaron a cosechar las primeras siembras de la Ilustración, como ya modo de vivir, modo de gobierno, por ejemplo, el primer gobierno republicano europeo, el francés, desde entonces hasta ahora, digamos, seguimos activando una conciencia dialéctica, aunque muchos no lo llamen así, una conciencia dialéctica del vínculo que hay entre hombre y mundo a través de la ciencia. Sí. Ok, ya. Gracias, profesor. Sí, claro, ya los debates entre epistemólogos vienen de las diferentes maneras de enfocar las cuestiones, ¿no? ¿Ok? ¿En qué consiste el criterio de verdad? ¿Cuáles son los significados tecnológicos implícitos al conocimiento? ¿Cuál es el vínculo entre conocimiento y tecnología? Entre conocimiento y praxis. Eso dependiendo del tema de interés y del debate, esto ya se ven las diferencias de enfoque, pero sí. Nadie, ni siquiera los positivistas, que suelen ser considerados más simplistas o más reduccionistas, o para los positivistas son los pragmatistas, lo que son los más simplistas, ni siquiera para ellos se les escapan estos matices de esta capacidad transformadora y dialéctica que tienen la ciencia y la tecnología. ¿Sí? ¿Okay? Vale. Es lo que se me ocurre. Gracias, profesor. Gracias. No, gracias me encanta, gracias. Me encanta pensar estas cosas. Me encanta. Sí, de hecho, también yo quisiera añadir algo a la completa respuesta que ha dado el profesor sobre el modelo de las falsedades oportunas de Elgin, y que si bien Elgin lo utiliza para explicarlo en el marco de las ciencias, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, por así decirlo, y determina de que existen esta suerte de denunciados no observables, no necesariamente verdaderos, pero que sin embargo, como ha dicho el profesor, cobran sentido y nos ayudan para poder llegar a la realización de nuestra labor epistémica. Pensaba de que no solamente podríamos reducir estos modelos de falsedades oportunas al nivel de la ciencia, ¿no? Al nivel de la agencia epistémica que nos ofrece la ciencia. En tanto que muchas veces nosotros utilizamos esta suerte de diagramas mentales o de representaciones de nuestra actividad mental o de materializaciones de nuestras representaciones del mundo para poder operar ante él. Recuerdo que cuando hice la exposición mencioné el caso de cómo tomar un bus en una estación de tren, por ejemplo. Imaginémonos el tren de acá de Lima, para los que estamos en Lima. Si es que nunca nos hemos subido al tren, lo que vamos a tener que hacer es primero ver el mapa, ver hacia dónde salen las rutas, dónde debemos de tomar dónde debemos orientarnos para tomar el tren correcto para llegar al destino, y ver la tabla de horarios. Sin embargo, ni el mapa representa el espacio, ni la tabla de horarios representa el tiempo. Sobre el tiempo no voy a hablar porque no tengo la capacidad para reflexionar más acerca del tema, pero a lo que quiero llegar es de que seguimos utilizando pues, un conjunto de elementos que no necesariamente son verdaderos, pero hay algo que ha mencionado el profesor y que me podría servir para explicar cómo podríamos utilizar estas falsedades oportunas a nivel social, y es una suerte de fundamentación pragmática de los enunciados, en el sentido de que estos van a cobrar un sentido y coherencia según la usanza que le dé la gente y el beneficio que la gente reciba a partir
de este enunciado que tiene un contenido pragmático más que real o verificable, por así decirlo. Y así pues, para servirnos un poco de este modelo y entender para servirnos un poco de este modelo que Elgin sugiere que es parte de la metodología científica o parte de la agencia epistémica que tiene el científico, podríamos pensar este ejemplo de las estaciones de trenes, o también podríamos pensar en un caso también, cuando vemos nuestro teléfono en Google Maps y no sabemos dónde estamos, no estamos yendo en una dirección, imaginémonos pues que siguen las cosas normales y ahorita muchos de ustedes no están en La Ruiz, ¿no? Entonces no saben dónde es La Ruiz y para poder ubicarse utilizan pues su teléfono, miran el teléfono, ven el mapa, incluso hay una línea que los dirige por donde tienen que ir y ya saben con certeza y seguridad que van a llegar a la universidad sin necesidad de haber conocido necesariamente ese lugar, ¿no? Sin necesidad de conocer la Avenida Bolívar, ni el Británico, ni la Stella Maris, ni nada. Sin embargo, por medio de ahora la tecnología que nos da el teléfono, podríamos pues llegar a una decisión correcta y verdadera. Sin embargo, no necesitamos verificar pues aquel esquema que justifica nuestro actuar, por así decirlo. Entonces ya no queda solo en dominio de la ciencia. Esta propuesta, que si bien cuando la expuse, solamente la reduje a esa esfera. Pero hay otro tema que menciona el profesor y que es muy importante, y es que el científico necesariamente, cuando produce un conocimiento o cuando sufructa de su agencia epistémica, está relacionándose con el otro. Si bien, como también vimos en uno de los módulos, el científico trata de abstraerse lo más posible para poder ser lo más objetivo y certero y tratar de dar un punto de vista desde más allá del cero, desde esta híbrida del punto cero, para no caer ni en subjetividades, ni en su misma subjetividad, ni en la instrumentalización por parte de otros. Sigue de todas formas conectado con la sociedad, y más aún, sus descubrimientos tienen un profundo impacto con la sociedad, y en tal sentido, la agencia misma de la ciencia debe pensarse como una acción entre las otras. No tiene pues que tratar o no tiene que aislarse de, por ejemplo, razonamientos éticos, como vimos en la ponencia del profesor, porque pueden tener un impacto perjudicial no solamente para la sociedad, sino para el mismo descubrimiento. O sea, puedes quitarle utilidad a un descubrimiento si es que no lo piensas de manera ética. ¿Cómo? Con el ejemplo, y regreso al ejemplo que puso el profesor sobre las duchas, ¿no? Si implementamos un conjunto de duchas tipo estadio de fútbol o tipo camerín de deportes, donde todas las duchas están uno al costado del otro y todas las personas se bañan desnudas uno al costado del otro, en este caso hombres, y si implementamos esta idea afuera de una mina donde probablemente la conciencia del pudor por los hombres sea mayor, donde los hombres no estén acostumbrados a verse desnudos los unos a los otros, de repente esta implementación, esta nueva tecnología que se está poniendo no va a cumplir su función y no va a tener utilidad alguna, ¿entienden? Y en ese sentido es importante pues también ponernos a pensar más allá del razonamiento científico mismo, las consecuencias que este razonamiento tiene como parte, pues, o como consecuencia que es el estar inscrito en sociedad, porque el saber científico, y eso es algo que creo que vamos a poder discutir un poco más hoy, es uno de los saberes más entre los demás, es una forma de representar al mundo que, si bien en la sociedad occidental tiene un estatus epistémico un poco más elevado, no significa que valga más que las demás representaciones. Me recuerdo una cita del profesor Casalo, que ya debe estar llegando, en la que habla sobre lo que pretende hacer la fenomenología a partir del estudio de la experiencia, y es comprender lo que el sujeto vivencia como el sentido que se le da a una experiencia específica. Por ejemplo, la investigación científica de la naturaleza o el disfrute cotidiano de una serie de la televisión. Página 30, el artículo se llama... Les prometo que lo pongo en el chat en un rato, no tengo el artículo. Pero un poco más o menos creo que por ahí va
este conversatorio, al menos este módulo, y por ahí podríamos entender el modelo de las falsedades oportunas que menciona Elgin. Muchas gracias, Isabel, por la pregunta. De hecho, vale la pena recordar que Isabel es miembro del staff de biblioteca, y gracias, Isabel, porque muchos libros, muchos hemos leído por el trabajo de ustedes. Gracias. Y gracias por participar también. Queríamos darle la bienvenida al profesor Víctor Casalo, ya se encuentra aquí con nosotros. El profesor Víctor, más allá también de la pequeña introducción que ha hecho Julio al inicio, siempre ha estado, de cierta manera, ha sido un profesor muy atento desde su rol desde su rol siempre nos ha ayudado, ha fomentado espacios, ha contribuido significativamente al desarrollo de la facultad en estos últimos 2-3 años. Y también en sentido en mi experiencia y también la de Julio, siempre siento que es una persona que le hemos podido mandar textos, que ha estado ahí para corregirlos y que siempre ha dado buenos feedbacks, y siempre ha estado dispuesto a leer y siempre dispuesto a ayudarnos. Y eso es algo que ciertamente se aprecia mucho. Entonces, en ese sentido, había 2 artículos que ha escrito el profesor Víctor Casalo, que ya se encuentra aquí, que quería leer algunos párrafos, específicamente 3. Entonces, el primero es un artículo que le escribió en el 2013, de la reducción trascendental al espacio público sobre la construcción intersubjetiva del mundo común inclusive. Y acá le escribe: el amor no es una experiencia particular de la que se puede ocupar la fenomenología, sino desde Husserl su problema central, porque permite traer a la luz el sentido decisivo en el cual las subjetividades personales de diversos órdenes actúan y se comprenden. El amor es el problema central de la fenomenología, abarcar las profundidades y alturas de la intencionalidad como una fuerza conductora y productiva. Es la orientación que mueve y guía la fenomenología, ya que el fenomenólogo o la fenomenóloga invita a todo ser humano, como diría Hannah Arendt, por amor al mundo. Y la segunda cita viene de Estética e Ideología, Perspectivas Comunicacionales, escrita en el 2017. En ambos textos los hemos subido en el Drive del módulo 4, que ya pronto está en el aula. Y la cita dice: la experiencia estética puede así romper la seducción ideológica, devolviendo al público el disfrute de redescubrir la pluralidad de sus vivencias. La praxis política puede ser verdaderamente revolucionaria en la medida que se enriquece el intercambio entre esas experiencias, cuya pluralidad no puede agotarse, en tanto otros siempre podrá ofrecer una nueva lectura, y no menos importante, porque la propia lectura también puede renovarse. El telos acabado, que presupone la ideología totalitaria, es reemplazado por la dialéctica negativa de una razón cuyo momento crítico consiste en reiterar que siempre hay más que comprender, sentir y hacer. La dimensión estética de la comunicación permite esperar algo más que la prevención contra la tentación totalitaria y la renuncia a toda teoría y praxis. El investigador es un funcionario de esta comunidad para recordar la necesidad de cultivar esa crítica y para premunirla de herramientas y orientaciones que la faciliten. Este funcionario de la humanidad no se engaña con la idea de una crítica neutral, sino que toma partido en las discusiones y presta en primer lugar la atención a los argumentos del otro, pero sobre todo a sus prácticas. Estos serían los párrafos que quería leer para darle introducción y cabida al profesor para que pueda tal vez comentar un poco antes de iniciar su presentación. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, Víctor, se escucha perfecto. Bueno, sí. Gracias por esta oportunidad. Antes de comenzar efectivamente con la presentación, agradecer y felicitar, ¿no? Sobre todo quisiera agradecer estos espacios que ustedes mismas generan, ¿no? Parte de mi trabajo como director de la carrera es conversar con los posibles postulantes, ¿no? Y que está creciendo el número de personas que quiere hacer filosofía, que quiere preguntarse sobre filosofía en el mundo actual, en el Perú actual. Y una de las cosas que digo con pleno convencimiento y con mucha alegría, porque viene desde los años 90, cuando arrancó la Ruiz de Montoya,
es que las clases son quizás lo más visible de la formación, pero son solo un aspecto. O sea, es toda la vida académica que usualmente se da en los pasillos, en la cafetería, en la biblioteca, donde nos pasamos la voz de un libro que de repente no tiene nada que ver con un curso, pero nos enriquece. De hecho, así es como yo me empecé a meter a estos temas. Nuestro antiguo rector, Ernesto Cabaza, me dijo cuando recién estaba a la mitad de la filosofía en la Ruiz de Montoya, oye, ¿por qué no haces tu tesis sobre cómics? Pero porque me gustaban los cómics, no se me ocurrió, quería hacerla sobre San Agustín y la poesía, terminé haciéndola sobre Wittgenstein, pero yo diría que desde ese tiempo siempre sentí que la formación en la Ruiz, no solo en filosofía, era responder a lo que uno le interesaba, ¿no? Entonces a mí me interesan profundamente las imágenes, los medios de comunicación, la música, tanto la música clásica como Pelo de Ambrosio, etcétera, etcétera. Y creo, por eso digo, agradezco a lo que uno puede aprender de los estudiantes y las estudiantes con lo que les interesa hoy día. Y entonces es en ese sentido, recordando las conversaciones con ustedes, que he preparado lo que les he traído ahora, que es compartirles las preguntas que he ido encontrando en mi camino, las he intentado ordenar para ver si a ustedes les ayuda también a ver por dónde, en cuanto a este tema, por dónde pueden explorar para que respondan a sus propias preguntas, ¿no? Eso es lo que he intentado hacer en los 2 artículos que han señalado, me ha sorprendido eso. Y bueno, en realidad han adelantado buena parte de mi presentación, ¿no? Esta acusación de ideología, tú estás ideologizada, ideologizado, y cuánto tiene que ver con la denuncia de las imágenes ahora, ¿no? Porque paras viendo esto es guerra, porque tú no lees, porque no has ido a la universidad, etcétera, etcétera. Y porque finalmente cualquier crítica, me parece a mí al menos, cualquier crítica, debate que son tan necesarios y están tan ausentes estos días en nuestro país, tiene que partir de un sentido, si quieren decirle constructivo, ¿no? Husserl hablaría de una comunidad ética del amor, pues yo diría una comunidad como la que quiere ser la Ruiz de Montoya, ¿no? Donde estamos personas que pensamos y vivimos muy diferente, pero nos podemos encontrar y aprender unos de otros y de otras, ¿no? Entonces, con eso, gracias por la invitación nuevamente, Julio, Carlos. Y hola a todos quienes veo, algunos los conozco, otros no, pero un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Víctor. Bueno, para el día de hoy habíamos pensado, bueno, te iba a presentar un compañero, compañera, pero tuvo un problema, entonces no vamos a decir quién es, pero la parte de la introducción se redujo un poco, le hemos estado haciendo con algunas preguntas. Entonces, no sé si quieras comenzar o si alguien tenga alguna pregunta para el profesor Víctor algún tema vinculado, habrá leído algún artículo o cualquier de él o lo que fuese que esté vinculado al módulo o a los módulos, ¿no? Y aprovechando que esté el profesor César Inca y, bueno, Carlos y yo que hemos dirigido un par de sesiones también, si es que tienen alguna duda sobre el pasado, también aclararla antes, y si no, ya que el profesor comience a dar su exposición. Bueno, creo que yo tendría una pregunta un poco para introducir. En el artículo que yo estaba revisando era Perspectivas de la aplicación en la fenomenología de la comunicación prelingüística. Y bueno, en ese artículo tocas varios temas que son muy interesantes y sobre todo la aplicación de esta, la manifiestas o la demuestras en el proceso terapéutico de los niños con autistas y de los niños con autismo y la reinserción de los presos a través de una terapia del cuidado de perros, ¿cierto? O de mascotas, de forma más puntual. Mi pregunta sería, ¿de qué modo se hace? Si bien en el artículo lo sugieres, para los que no lo hemos leído,
de qué modo es que se da este vínculo, por así decirlo, entre este tipo de terapias, este tipo de juegos de los que participa los niños con autista o las personas que han cometido algún delito en la cárcel de Washington, creo, con la formación de nuestro contenido prelingüístico, que después va a ser el que determine nuestras experiencias estéticas posteriores. Y también si es que estaríamos haciendo bien en comprender que estas percepciones que forman parte del desarrollo prelingüístico tienen una suerte de evolución hacia la vida adulta, en el sentido de que estas primeras experiencias van a tener un progreso evolutivo para desarrollar habilidades estéticas más sofisticadas, como por ejemplo apreciar un cuadro o leer un cómic, o no sé, de repente también apreciar un paisaje, ¿no? No necesariamente algo tan académico. Y esas serían mis dos preguntas. La primera, sobre el vínculo entre esa suerte de muestra tangente o tangible que es la terapia en el artículo, y la otra sobre la evolución de nuestros juicios perceptuales, por así decirlo. Cómo es que estos se van desarrollando desde una primera infancia hasta la adultez. ¿Y en qué sentido es esa sofisticación que mencionas al comienzo del artículo? Muchas gracias. Quienes recién se introducen al tema, pues Julio les ha ofrecido todos los elementos y conceptos, ¿no?, para poder comprenderlo. Yo diría que la manera más general, pero también la más provocativa, atractiva de plantear el tema es que lo que somos, cada uno y cada una, no se reduce a nuestra individualidad, sino a la apertura, a la relación y a las relaciones que efectivamente tenemos. Y algo que la filosofía contemporánea nos ha recordado, uno podría decir de la fenomenología, pero creo que puede encontrar algunas evidencias anteriores también, es que ese vínculo que tenemos con otros no se reduce y no comienza al intercambio fáctico de cosas o a la interacción para producir algo, Marx diríamos, tampoco solamente a los diálogos o debates que podemos tener para aprender mutuamente, para estar de acuerdo o discrepar, sino que comienza desde antes, ¿no? Comienza desde antes que podamos hablar, comienza con nuestras relaciones corporales, y eso quiere decir con nuestra capacidad de percibir, ¿no? Porque no somos solamente un cuerpo, no solo tenemos un cuerpo, o somos un cuerpo como un cuerpo físico. Eso es algo que cuando uno lee a fenomenología, Husserl, de las primeras cosas que aprende en alemán, 2 palabras para cuerpo, ¿no? Una es el cuerpo, yo tengo un cuerpo y esto es un cuerpo, pues lanza un cuerpo por la ventana con tal velocidad, pero otro es el cuerpo vivo que siente. Y entonces ese cuerpo vivo, el que nos duele, el que siente frío, el que suda, el que sentimos cuando acariciamos a otra persona, cuando somos acariciados, bueno, ese conjunto de experiencias es la que no solamente yo, pero muchos que trabajamos fenomenología, llamamos aistesis, para recuperar este término griego que se refiere a la percepción y a la sensibilidad. Pero como ha indicado Julio, usamos además, o yo me gusta usar este término griego, o hablar de estética en general, porque nos vincula con la experiencia tanto del recién nacido. ¿Cómo sentirá? Pues ustedes saben que el recién nacido no puede todavía, como nosotros, ubicar el sentido del oído, ustedes que están escuchándome a mí, y están cerrándose a otros sonidos que puede haber, como hay un sonido acá afuera de mi casa, y podemos enfocar la mirada. Entonces, todo eso que aprende a organizar, aprende a percibir el recién nacido, la recién nacida, es un proceso que continúa durante toda nuestra vida, cuando aprendemos a leer, y como voy a comentar en un rato más, cuando aprendemos a ver imágenes, ¿no? Cuando aprendemos a escribir, cuando aprendemos a decir algo con la cámara fotográfica, o cuando aprendemos a percibir otro mundo, abrirnos otro mundo cuando leemos una novela o vemos una película. Entonces, lo que tienen en común todas estas experiencias tan dispares es que todas apelan a nuestra aistesis, a nuestra capacidad de percibir, no como un proceso meramente mecánico, sino como una apertura de sentido a los otros y a las otras, ¿no? Y en ese sentido, si vemos tanto a las personas que sufren una patología psicológica, y en el ejemplo que
recordaba en el artículo que tú has señalado que en realidad lo he tomado de otras investigaciones, porque así se hace investigación, ¿no? Dialogando con otras, tanto como en el caso de las personas estas que están recluidas en instituciones penitenciarias, pues lo que pueden tener en común es que son espacios y experiencias donde estamos desvinculados de otros, ¿no? Y de manera física y en la práctica cotidiana. Y entonces, si somos en relación, restituir esa relación con otros, con otras, pues implica o puede permitir que restituyamos nuestra propia integración personal. Se hace, ¿no? Yo que sé, haciendo ejercicio y uno se despeja la mente, se hace hablando en terapia, pero también se hace respirando, acariciando un animalito, ¿no? En el caso de los niños y las niñas dentro del síndrome del espectro autista, como todos sabemos, a veces las luces y los sonidos pueden ser tremendamente invasivos, las palabras también pueden serlo, ¿no? Y a veces antes de las palabras, yo no tengo un niño, una niña autista, pero uno lo que tiende, ¿no? Es a querer ayudarlo, y entre comillas ayudarlo es a que se comunique más, a que sienta más, a que sea más receptivo, y esa misma actitud también puede ser mucha presión. En cambio, los animalitos, ¿no? La relación que uno puede tener con un animalito, tocarla, el animalito que viene, te ronronea o luego se va y aprender a vivir eso, creo que nos devuelve, así como las experiencias estéticas en el arte, nos enseñan a ver y escuchar nuevamente, también este tipo de experiencias pueden ayudar a enriquecer y hasta cierto punto reconfigurar, restituir nuestra manera de relacionarnos en el mundo, ¿no? Les invito no tanto a leer lo que yo escribí, si quieren léanlo, pero al final, en la bibliografía, señalo algunos estudios de diferente tipo que a mí me han parecido fascinantes, ¿no? Entonces, si les interesa, pueden buscar la bibliografía y leerlos ustedes mismos, ustedes mismas. Yo quería conectar un poco a ese texto, porque en ese texto hay mención, ¿no? de Habermas, y acá yo en el comentario he puesto el self-reflection, pero también se menciona como autorreflexión, ¿no? Y cómo este proceso autorreflexivo implica, ¿no? Una evolución de la coherencia en el lenguaje. Así es, sí. No me quiero alargar más, pero justo vengo de hablar de este tema en un grupo de investigación que tenemos en la universidad sobre creencias en general, y venimos hablando exactamente de eso, ¿no? Pero bueno, digo, para no alargarme, vamos a hablar de teoría crítica, quería hablar un poquito de teoría crítica. El ideal moderno, no solamente Kant, sino alrededor de toda la modernidad, es poder criticarnos y autocriticarnos de manera que tomemos distancia no solamente de las coacciones externas de la tradición, sino de mis propias tendencias particulares, quién me cae bien, quién me cae mal, mi equipo favorito de fútbol, mi orientación sexual. Entonces, a medida que voy tomando distancia de eso, me elevo a un punto de vista universal que, en cuanto, por ejemplo, a ética, implica que pueda ser justo, ¿no? Que no sea arbitrario, que no esté sesgado en mi manera de tratar a otros. Yo creo que un gran aporte de Habermas y de la ética del discurso es haber rescatado en realidad como desde ya la filosofía griega nos recordaban, solamente puedo llegar a esa apertura, no en la aventura prometeica y a veces narcisista, de decir, yo sí tengo, ¿no? el punto de vista lúcido y lo que el resto tiene son ideologías, ¿no? Para prevenir ese error epistemológico y ese pecado de soberbia, es que la autorreflexión está mediada por el diálogo crítico con otro, ¿no? Que no es solamente escuchar e informarme, sino es abrirme a que critique lo que yo creo, y eso significa exponerme a justificar de manera cada vez más exigente lo que yo creo. Entonces, para Habermas, que no le interesa en primer plano lo que he comentado antes, esta cuestión estética del cuerpo, poder acariciar a un gatito, yo creo que lo que él plantea permite también esa lectura, prolongarla, pero lo que le interesa a Habermas es, por ejemplo, acá en el Perú, ¿qué hacemos con nuestras instituciones? ¿Qué hacemos con personas que dicen, yo estoy completamente convencido que ha habido o que no ha habido fraude? Y no me interesa lo que digas, pero yo estoy convencido, ¿no? Que esos señores que están con unos machetes en realidad son una amenaza y van a... ¿Cómo podemos hacer, diría Habermas, para generar más debate en nuestro país, para que seamos menos impermeables a lo que otras personas nos digan? Entonces, para él,
de lo que se trata es de cultivar, y yo lo veo recontra práctico, desde la escuela, el colegio, la universidad, a que debatamos, ¿no? A que hagan lo que están haciendo ahorita ustedes. Empezar a preguntar, discutir, etcétera, ¿no? Nada peor que alguien que pegue su rollo y el resto escucha, aplaude y no. Entonces, la autorreflexión está mediada por el debate con otros. Y a Habermas le interesa, repito, el debate explícito, ¿no? La lingüistización de nuestros argumentos, y por eso estudiar qué es lo que hace posible esa comunicación verbal y todo lo que la acompaña es lo que le permite a Habermas luego desarrollar, ¿no? Investigar las condiciones trascendentales de esa comunicación y a partir de ahí establecer las orientaciones, las exigencias morales que permitirían desde la inmanencia de la práctica comunicativa orientarnos éticamente, ¿no? Es un gran proyecto, pero en fin, va un poco lejos de aquí. Sí se relaciona con nosotros, al tema que hoy día nos convoca, porque para Habermas es clave el papel que juegan los medios de comunicación, y sobre todo en el plano social y político, ¿no? Y creo que nosotros, aunque no hayamos leído a Habermas, creo que podemos constatar lo mismo, ¿no? Lo que hemos vivido en estos meses en especial, pero ya tiene años, nos lleva a repensar qué significa, ¿no? ¿Qué significa que los medios de comunicación que usan, estoy pensando en los medios de comunicación audiovisuales, porque voy a hablar un poquito de eso, que usan el espectro electromagnético en nuestro país, que es limitado, a diferencia de los periódicos, qué significa que cumplan la función social que les corresponde, porque están usando un recurso que pertenece a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y que no es solamente un recurso para ser usado en términos empresariales. No es que sean mutuamente excluyentes, pero en fin, es toda una discusión que me parece que ojalá empecemos a plantear de manera más madura a partir de lo que estamos viviendo en estos meses. Muchas gracias, Víctor. Acerca de lo último que has mencionado bueno, que tiene bastante que ver con Habermas, esta suerte de explicación contrafáctica que tiene que tener la práctica comunicativa para que el otro pueda entenderme o entre los otros nos podamos entendernos, ¿cómo es que se construye? Un poco para poder comprender esto. ¿De dónde surge esta suerte de explicación contrafáctica? ¿Qué significa contrafáctica? ¿En qué sentido? Ok. Lo contrafáctico, perdón, para quienes se animen quizás a leer a Habermas, es tratar de leer de lo fáctico, ¿no? Factum quiere decir lo que de hecho se da, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que de hecho se está dando son las palabras que yo estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que de hecho está sucediendo en un momento y en un lugar determinado, ¿no? Aunque pie de página con la comunicación digital lo del lugar determinado es yo estoy en mi casa en San Miguel y ustedes me están viendo en su pantalla y sin embargo estamos en una relación de presencia, pero lo discutiremos después, fin del pie de página. Pero lo que de hecho está sucediendo es que ustedes están escuchando palabras y probablemente viendo mi imagen. Contrafácticamente, hay condiciones, ¿no? Implícitas que hacen posible, ¿no? Que hacen posible que se dé el acto comunicacional que se está dando. Entonces, lo que hace Habermas es remontarse de lo que fácticamente se da a lo que contrafácticamente, es decir, a lo que implícitamente está operando de tal manera que hace posible la comunicación. Por ejemplo, para que ustedes entiendan lo que esté diciendo, si yo espero haber sido más o menos claro, ¿no? Pero ustedes, si yo empezara a hablar más en difícil, el esfuerzo que ustedes harían, si les interesa el tema, ¿no? Viene de que hay lo que llama Habermas una presuposición pragmática, ¿no? Ustedes están presuponiendo, no están suponiendo explícitamente, no han tenido que decir voy a suponer tal cosa, están presuponiendo que yo estoy diciendo algo con sentido. Entonces, que si no se entiende, debe ser porque se les ha escapado algo y entonces intentan recordar o toman nota, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que está presupuesto en la comunicación, entiende Habermas, ¿no? Que dado que la hace posible, honrar esos presupuestos son los que nos permitirían, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me estoy intentando hacer entender.
y ustedes, asumo, están intentando comprender lo que yo diga. Entonces, honrar esas presuposiciones pragmáticas apuntaría a que eventualmente nos podamos intercomprender. Es decir, que ustedes luego, cuando les toque hablar, preguntar, también hagan preguntas para aclarar, pertinentes, y lo mejor todavía, críticas, ¿no? Si alguien plantea una crítica, eso es, diríamos, una de las mayores evidencias de que ha entendido, porque ha podido también captar las limitaciones de lo que el hablante está planteando. Pero en el último caso, lo que le interesa a Habermas es, por ejemplo, hoy día que nos aclaremos un poquito más sobre en qué consiste, qué preguntas y qué desafíos plantea la imagen digital, pero que esto va más allá del hecho de este módulo, de este encuentro, sino que apunta a la posibilidad, que sale de cuadro, de que podamos entendernos en más asuntos, de que podamos entendernos en cuál es la mejor manera de enfrentar esta pandemia, cuál es la mejor manera de fortalecer nuestro sistema de salud, cuál es la mejor manera de fortalecer nuestra democracia, cómo podemos. Entonces, si lo que fácticamente se da en la comunicación implica una serie de presuposiciones pragmáticas, o sea, que hacen posible la práctica, que son contrafácticas en el sentido que son implícitas, eso quiere decir que desde la inmanencia, lo que se está dando en la comunicación, hay ya una orientación trascendente, pero que no lleva pues al cielo o a los conceptos raros de los filósofos, sino que apunta a qué, trasciende a qué, a ese momento que estamos persiguiendo, donde nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Que ustedes entiendan lo que yo diga y yo entienda lo que ustedes digan. Y ponernos de acuerdo, creo que esto es lo bonito de Habermas y en realidad de toda la civilización moderna, no quiere decir que todos terminemos pensando igual, sino que nos comprendamos y comprendamos también en qué nos diferenciamos, en qué nos distanciamos, lo respetemos y estemos dispuestos a seguir criticando, sabiendo, abriéndonos, ¿no? Pero claro, ese es un punto que siempre vamos a perseguir. Hoy día espero que nos aproximemos a él, que yo sea suficientemente claro y ustedes también se animen a preguntar, a comentar, pero es algo que va continuando, es lo que los antiguos griegos llamaban un telos, ¿no? Y en la fenomenología Husserl le llamaba una tarea infinita, ¿no? No para deprimirnos porque nunca vamos a acabar, sino para decir, siempre podemos profundizar y encontrar nuevos aspectos, ¿no? Que respetar, que estudiar, que descubrir, que celebrar. Por ahí iría Julio. Muchas gracias, Víctor. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Sí, Sí, por favor. yo creo que sí. Por favor, gracias. Bien, dame un segundito. Ok, entonces creo que esto me permite compartir. He preparado una presentación muy chiquita bueno, con algunas imágenes por el tema. Entonces, y como van a ver... aquí está. ¿Pueden ver una presentación? Sí. Ok, Sí, perfecto. Muy bien, entonces me voy a tomar tiempo para no abusar del tiempo de ustedes. Ya, listo, muy bien. Entonces, me pidieron que les hable sobre la imagen en la comunicación digital. Entonces, querría primero comentar algo sobre filosofía e imagen, luego sobre la filosofía de la imagen y de ahí dentro de la amplitud de la filosofía interesándose por la imagen, la fenomenología de la imagen y finalmente lo que puedo decir sobre la imagen digital, que es también desde la fenomenología, y luego intentar una pequeña conclusión. Bien, sobre el primer punto, entonces, sobre filosofía e imagen, no son temas para nada extraños, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me parece que solemos hablar, y no solamente en filosofía, sobre el hecho de que estamos rodeados por imágenes. Es difícil que avancemos 1, 2 cuadras de donde vivimos y no nos encontremos con alguna imagen, sea oficial, con algún permiso en la calle, como esta publicidad impresa, o afiches, stickers que pegan en los postes, en las puertas de las casas, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, ¿no? Claro, uno podría decir rápidamente que las imágenes son una representación visual, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de imágenes visuales aquí, son una representación de la realidad. Hay diferentes maneras de representar la realidad, por ejemplo, las palabras, ¿no?
los pensamientos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo haría una primera distinción que me parece relevante, ¿no? Uno puede hablar de imágenes del mundo, quizás conocen ese concepto, ¿no? Entonces, una cultura tiene una imagen del mundo, una persona tiene una imagen del mundo. Pero de salida, la filosofía diría, nosotros no somos como esta imagen que está ahí, ¿no? El fútbol, el turismo, el uso del teléfono. No somos tampoco como la imagen del mundo que representa una cultura, porque la filosofía presupone una reflexión. Entonces hay una suerte de punto de ventaja, ¿no? Somos conscientes de lo que estamos viendo en el mundo. La representación, por el contrario, ¿no? La representación visual, la imagen, se ha entendido a lo largo de la historia. Esta es una imagen fotográfica de los vitrales en la parroquia del distrito donde yo crecí, en mi colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, las imágenes eran la letra de los pobres, ¿no? Entonces, para quien no puede leer la Biblia, en aquel tiempo casi nadie, ¿no? Pero para quienes no pueden, pues, penetrar en la altura de nuestros conceptos, para eso están las imágenes. Entonces, yo me encontraba a menudo con esa manera de pensar, ¿no? Y yo aprendí en el colegio que, por ejemplo, las historietas eran subliteratura, ¿no? Ahora no escucho a menudo eso, pero lo sigo escuchando. Y entonces el pensamiento o el texto tienen una ventaja, una superioridad epistémica por encima de la imagen, ¿no? Más aún, en esta época, claro, hay críticas de libros, se critican ideas, pero a menudo se critican rápidamente imágenes y se entienden muy rápidamente esas críticas, como por ejemplo esta publicidad que pueden ver ahí, que rápidamente fue acusada, criticada de una estetización, de una glorificación, de una violación en grupo, ¿no? Algo que es un tema sumamente serio. Y entonces, claro, por supuesto, esta publicidad es más o menos reciente, pero las sospechas frente a las imágenes, las historietas, los dibujos animados, el cine, la televisión, etcétera, etcétera, vienen de antiguo, ¿no? El poder manipulador, en el sentido de imponer estereotipos, suscitar acciones, consolidar modos de vida, valores indeseables, etcétera. Bueno, ahora sí, retrocediendo en la historia, ya algunas de estas prevenciones, objeciones y hasta censuras están presentes en la filosofía antigua. Por supuesto, hay una gran distancia no solamente histórica, ¿no? Sino también de qué es lo que se entiende por una sociedad, por una cultura, ¿no? En particular, Platón no estaba pensando como la escuela de Frankfurt y la preocupación de la escuela de Frankfurt por el rol ideológico de los medios de comunicación para reducir la sociedad a una sociedad de masas perfectamente lista para ser manipulada por un gobierno totalitario. La idea de la historia, de la sociedad y la capacidad de la razón para transformar en clave de progreso la sociedad, por supuesto, está ausente de Platón, pero sí está esta prevención de que las imágenes apelan a nuestros sentidos y logran apelar a nuestros sentidos, no así solamente en abstracto, no diría, las imágenes de sentido. Lo que pasa es que nos muestran pasiones humanas, las pasiones más bajas, los dioses lujuriosos, vengativos, envidiosos, y que lo que nos muestran sensiblemente, porque es perceptible la estesis, apela también en nosotros a nuestras emociones, las cuales no decidimos libremente, ¿no? ¿Quién decidió acá en enamorarse o quién decide, ya estuve 2 minutos molesto, a partir de ahora desconecto mi molestia? Así no funcionan, ¿no? De hecho, no funcionan las emociones, los sentimientos. De alguna manera estamos en ellos. Entonces, las imágenes que nos hablan a ese nivel y que tienen ese poder no solamente de informarnos, para nada, tienen ese poder de estimularnos, de cautivarnos, han entonces despertado interés y yo diría también suspicacia, ¿no? Casi permanentemente a lo largo de la historia de la filosofía. Estoy simplificando bastante, de hecho, muchas veces, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? Hubo una gran apuesta por lo estético, ¿no? El romanticismo europeo, me refiero al siglo XIX, por cómo lo estético y dentro de ello la imagen nos podía llevar pues a una experiencia más unificada, integradora con el mundo, con la sociedad y con toda la historia, etcétera, etcétera. Pero finalmente me atrevería a decir que era una propuesta filosófica, ¿no? Llegar a pensar, ser parte de la realidad.
también uno podría encontrar algo así en el banquete de Platón, en el sentido de un aspecto positivo de lo estético, de la imagen, etcétera, pero que quisiera ahora agarrarme sobre todo de esta suspicacia que han despertado las imágenes. Bien, entonces pasando al segundo punto, sobre la filosofía de la imagen, es decir, la filosofía elaborando filosóficamente las preguntas que le suscitan la experiencia de la imagen, y dentro de esta preocupación filosófica por la imagen, el lugar de la fenomenología. Entonces, en primer lugar, repetir lo que ya indiqué, voy a discutir sobre todo la imagen visual. Diré algo quizás al final un poquito sobre la imagen sonora. Y sobre todo por lo que puedo compartirles acá, voy a hablar sobre todo de imágenes fijas como pueden ser fotografías. Sobre la imagen visual, sobre esta fotografía que ustedes están viendo, por ejemplo, podemos plantearnos diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede en la persona que ve esta fotografía, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Qué efectos tiene? ¿Por qué la ha buscado? ¿En qué se fija en primer o segundo lugar? Podríamos decir, no, esta perspectiva más del sujeto que recibe, la podríamos estudiar desde la psicología en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? La vida interior del sujeto, no solamente qué sucede con sus pupilas, su cerebro. Podríamos también preguntarnos por quién ha producido esta imagen, ¿no? ¿Qué criterios ha seguido? Porque no simplemente apretó, tuvo que encuadrar, tuvo que apretó algo marcó la pantalla, para que la luz, para que el contraste se den de tal o cual manera, ¿no? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Por qué medios lo distribuyó? ¿No? Estas son las preguntas que Harold Laswell, en la teoría de la comunicación, pie de página, ¿no? Harold Laswell es de la primera generación de los estudios de comunicación en masa a mediados del siglo XX en Estados Unidos, muy interesados por justamente estos medios de comunicación que empiezan a denominar de masa, ¿no? Porque a diferencia del periódico, pues que llega una persona, una familia, la radio broadcastea, broadcast en inglés, ¿no? Cast y broad es como lo que uno hace con las semillas en el campo. Entonces uno lanza lo de radio, el programa radial, y tú no sabes en principio, salvo que hagas un estudio de mercado, cuántos te están escuchando, haciendo qué cosa y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces un poco, en peruano diríamos a la mala, pero esto despertó mucho interés y preocupación, por ejemplo, en el lado educativo, del lado político y, por supuesto, también del lado comercial. Entonces, esos estudios de comunicación que se inician hacia mediados del siglo XX en Estados Unidos, un poquito antes de mediados, justamente por la Segunda Guerra Mundial y lo que estaba sucediendo en Europa en general, se ven enriquecidos por justo la gente de la Escuela de Frankfurt que logró escapar de Alemania, se incorporan a estos estudios, y les decía, Laswell plantea estas preguntas clásicas en la historia de los estudios en comunicación. ¿Quién comunica a quién? ¿A través de qué código? ¿Por qué medio? ¿Y con qué efectos? ¿No? Entonces, siguiendo un poquito ese esquema, la filosofía se puede plantear la naturaleza de la imagen como objeto, es una pregunta ontológica, la pregunta por el artista, ¿no? O digamos el fotógrafo en general, la fotógrafa que produce esta imagen, la psicología también, y como dije hace un rato, quienes reciben la imagen, ¿no? Psicología, sociología, antropología. Entonces, estas diferentes preguntas se pueden abordar también desde diferentes autores, ¿no? De diferentes escuelas, corrientes. A mí me interesa la fenomenología, que por el nombre mismo, la fenomenología, se pregunta por la experiencia de ver la imagen. Esto suena un poquito obvio, ¿no? Pero fíjense que cuando ustedes ven esta imagen, en verdad, al verla la primera vez, se plantearon la pregunta que yo señalé hace un rato: ¿quién la tomó? ¿No? ¿Con qué intención la tomó? ¿Qué pretensión o a qué escuela de fotografía habrá pertenecido? Porque si ven bien, esta no es una foto así tomada exactamente a la champa, ¿no? Está bien encuadrada, te muestra por el lado derecho, pues, este lado del Cerro de Comas, por el lado izquierdo, y en subidita toda la gente que está participando en este pasacalle. Entonces, no, yo lo que vivo al interior de la experiencia, en primera persona como persona que ve esta imagen, eso es de lo que se preocupa la fenomenología. Parece un poco sencillo porque uno dice, bueno, pues, ¿qué pasa en la experiencia? Soy yo una persona que tiene ojos y tiene una imagen delante, una fotografía,
y la está viendo. Sí, pero no. Es algo mucho más interesante. Por ejemplo, aquí creo que cada uno de ustedes ve una rayita, ¿no? Una rayita marrón. Aquí ve otra rayita. Y creo que un buen grupo de ustedes aquí ya no vería ni una, ni dos, ni tres rayitas, sino vería una carita feliz. Entonces, ¿qué diferencia, no? Podría haber hecho otra imagen de otra rayita más aquí a la izquierda, ¿no? ¿Qué diferencia cada rayita? De tal manera que esto no son tres rayitas, sino nos aparece la imagen de un rostro. ¿Y por qué digo la imagen? Porque esto no es un rostro, es claro. Y más todavía, como vamos a ver en un momento, representa un rostro real, o sea, en algún lado, acá hay unos niños, niñas jóvenes que viven en algún lado, en Comas. Esto es una foto tomada en el distrito de Comas, ¿no? Pero aquí no hay ningún ser vivo ni inerte que tenga esta carita y sin embargo reconocemos una carita. Esto es lo que podemos llamar una imagen. Husserl hablaba, por ejemplo, de arabescos, ¿no? Entonces yo no veo acá solamente rayas azules, veo de repente medias lunas, como lo describirían, estrellitas, pero además veo patrones. Entonces veo una imagen. Entonces, veo una imagen, es lo que digo en lenguaje corriente, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que veo? Entonces, básicamente, hay dos direcciones en el estudio de la imagen, ¿no? Estas dos direcciones son el perceptualismo, quienes dicen que efectivamente cuando veo, ¿no? Cuando veo una imagen, estoy percibiéndola. Suena un poco obvio, ¿no? O sea, estoy viéndola con los ojos. Otro diría, pero no, porque cuando estás viendo esto, tú no simplemente estás viendo, lo que ves son tres rayitas, pero no deberías usar el mismo verbo para la sonrisa, para la carita feliz que estás viendo. Entonces, aquí en realidad está funcionando algo más. Eso es lo que en fenomenología se llama neutralizar. Entonces, yo ya no, es como cuando ustedes ven si tienen algo algún texto cerca a su mirada, ahí en realidad, por ejemplo, yo tengo acá un libro con una pasta negra con letras blancas. Las letras son en realidad trazos, rayitas, sobre el papel negro en mi caso. Pero cuando yo leo, no veo rayitas, ¿no? Yo lo que leo son letras. Entonces tenemos otro verbo para ver esos trazos sobre el papel que yo los entiendo de otra manera. Uso el verbo leer. Y ese es el otro enfoque que hay para la imagen, una perspectiva semiótica. Entonces, ¿a qué se parece más lo que llamamos en fenomenología la conciencia de imagen? ¿A ver algo o a leer algo? Entonces, a mí esa pregunta me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, porque para muchos lo que pueden estar viendo ustedes ahora no se diferencia mucho de los arabescos de los que hablaba Husserl, ¿no? Entonces, para muchos acá hay unas cuantas rayitas. Para quienes sepan japonés, aquí pueden leer, ¿no?, las palabras de nacimiento y muerte, ¿no? En realidad son los ideogramas, los kanjis de nacimiento y muerte. Pero no solo eso, sino que están trazados de tal manera con una perspectiva estética, ¿no? Entonces, este sí es un ejemplo que trabaja Husserl, ¿no? Un cuadro muy, muy bonito del pintor en su taller. Entonces, claro, diría Husserl, qué interesante, y espero que ustedes también lo vean así. En realidad, lo que ustedes están viendo, por un momento olvidamos que es una fotografía y que estamos en el museo viendo este cuadro. Yo podría decir, estoy viendo colores sobre un lienzo, pero no solo veo colores, ¿no? Yo dejo de ver colores sobre un lienzo, así como la carita feliz, y lo que veo es una escena, un cuadro, un taller de un pintor. Veo a los pintores y veo varios cuadros. Más todavía, y a Husserl le interesa este ejemplo, ¿por qué? Porque el señor que está al medio, el que está todo vestido de negro y con sombrero negro, está mirando un cuadro. Entonces es muy curioso, porque este cuadro contiene otro cuadro, y contiene a alguien que está mirando ese cuadro. Entonces, fíjense cómo estos colores sobre un lienzo, ¿no?, diría Husserl, lo que sucede es que hay unos colores sobre un lienzo, hay una cosa que yo puedo cortar, que puedo quemar, que puedo agarrar pintura,
refaccionar, ¿no? De tal manera que no pierda, pues, la lozanía que tenía originalmente. Hay una cosa, imagen. Pero esa cosa, imagen, no es lo que yo vivo en la conciencia de imagen. Yo lo que vivo es a un grupo de señores que están mirando una serie de cuadros. Entonces, a eso le llama Husserl el objeto imagen. Pero finalmente, ¿no? Yo además sé, por el título del cuadro, lo que fuera, que estos señores existieron en algún momento, ya se murieron, ¿no? Pasaron ya bastantes años. Pero esto remite a una realidad. Entonces, es lo que se llama el sujeto, el tema de la representación. Entonces, de alguna forma, muestra Husserl que esto que podíamos decir al comienzo, pero soy yo que estoy viendo una imagen, aquí hay una estructura tripartita de la experiencia, porque yo veo colores, de hecho estoy viendo colores, pero yo los neutralizo, eso quiere decir, no me quedo mirando meros colores planos sobre una superficie plana, sino que vivo en la conciencia de una imagen que remite a algo que ha existido en el mundo real. Entonces, esta estructura le permite a Husserl plantear un montón de preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Incluso Husserl llegó, esto está publicado en el tomo 23 de las obras completas de Husserl, que se llama Husserliana, y ahí hay un capítulo, bueno, una parte de este tomo que se dedica a la conciencia de imagen, la percepción, la éstesis que hablábamos al comienzo, la percepción, la imaginación y la fantasía. Entonces, ahí se menciona en un momento, Husserl habla del cine, incluso, ¿no? Y entonces observen ustedes cómo al yo ver este cuadro, no solo veo colores, ya hemos dicho, veo imágenes, ¿no? Si prefieren esta línea perceptualista para hablar de la conciencia de imagen, pero yo veo una escena, yo veo un conjunto de hombres, veo un conjunto de nobles, veo a gente fina, si quieren ustedes, veo un sitio artístico, culto, y eso no son cosas que estén, valores, para ser más preciso, que sean parte de los colores, sean parte del óleo, de las pinturas, ¿no? La pintura con la que se pintó este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que participa en la conciencia de imagen de tal manera que yo no solamente reconozco ciertas figuras, sino que reconozco una escena? A mí me parece que estos elementos que empieza a explorar Husserl, hay que decir que los empieza a explorar, repito, para distinguir qué caracteriza a la percepción en contraste con la experiencia de imagen y en contraste con la fantasía. Pero es sumamente interesante, porque ahí mismo Husserl diría, imaginemos que Husserl vio esta imagen, ¿no? La imagen obviamente no se mueve, no, la fotografía no se mueve, pero nosotros no experimentamos la foto, ¿no? Como una instantánea, digamos, de cero tiempo. Al ver esta foto, yo no sé si ustedes pueden ver tensión. No digo que veamos movimiento, si alguien ve movimiento, cuidado, de repente su pantalla está mal o tiene algo en la vista, pero experimentamos una sensación de movimiento. No solamente vemos, en el caso de mi computadora, que es mi laptop, que es una pantalla chiquita, pues estaré viendo una imagen de 8 pulgadas, ¿no? De largo por, yo qué sé, 5 pulgadas de ancho, de alto, y sin embargo yo no digo, qué curioso, estoy viendo gente del tamaño de mi dedo, ¿no? Sino que yo veo personas de tamaño real, aunque diríamos física, objetivamente no lo tienen, en la conciencia de imagen, diría Husserl, ¿no? Yo me introduzco, mi mirada penetra dentro de la imagen. Y esto solamente es metafórico si yo me agarro a un discurso que solamente ve la cosa imagen, ¿recuerdan? ¿No? La cosa material, la que ve el lienzo y los colores, o la que ve la pantalla digital que tienen delante. Pero en la conciencia de imagen, yo no estoy viendo la pantalla de mi computadora, yo estoy viendo a personas. Y además, esta imagen impresionante muestra la profundidad, muestra el enfrentamiento, muestra la tensión. Todo esto solamente es posible porque participa en el acto de percepción, que luego se neutraliza y permite la conciencia de imagen, entra la capacidad de mi cuerpo para moverse. Eso es lo que conversábamos hace un rato a propósito de la pregunta de Julio sobre las terapias con niños dentro del síndrome del espectro autista, para que yo aprenda a percibir en 3 dimensiones
cuando cuento con mis dos ojos sanos, eso presupone la capacidad de mi cuerpo, si quieren, contrafácticamente, de moverse. Incluso si yo no me estoy moviendo en este momento. Yo no experimento que estoy mirando la imagen de un mundo que es simplemente rectangular, sino que esto es como una suerte de mirada a un mundo más amplio que va más allá de los márgenes de este rectángulo que estoy viendo aquí. Todo esto yo no necesito pensarlo explícitamente. En cuanto veo esta imagen, entiendo que estoy viendo una imagen del drama de lo que sucedió el año pasado durante las protestas en nuestro país. Más todavía, probablemente algunas de ustedes estén viendo esta imagen, ¿no?, como una figura heroica, ¿no?, las banderas y tal, como gente débil y que sin embargo valientemente se opone a las fuerzas del orden que estaban aliadas con un régimen que acusaron de golpista. Otros podrían decir, están viendo, experimentando y lamentándose de la división de nuestro país. Otros también de lo injusta que es la situación que pone a algunos policías en primera línea, aunque golpeen a otra persona, pero ellos son los arrestados, ellos son a los que se les insulta, de los que se habla mal. O sea, fíjense cómo al ver una imagen, es en ese hecho, en esa experiencia de ver la imagen. No es que luego me pongo a pensar, no es que la imagen luego provoque en mí que yo me vuelva o piense de tal manera. Es en el ver la imagen que está en acción, está en escena, ¿no?, mis capacidades corporales, perceptivas, sensibles, valorativas, incluso en lo valorativo, lo ético, lo moral. Entonces, aquí además, diríamos, si bien esta es una imagen, y me preocupé de poner el crédito, esta es una imagen documental, es parte de lo que diríamos fotoperiodismo, se refiere a algo que sucedió en la realidad. También tiene, me parece a mí, esta partida en algunos espacios, y por eso la escogí, tiene también una cierta pretensión estética. No digo del señor Benavides cuando tomó la foto, pero cuando ya fue tomada la foto y ha sido compartida, ¿por qué se comparte esta imagen y no otras, ¿no? Quienes han estudiado algo de historia de la pintura, pues, o han estudiado fotografía, ¿no?, pueden ver que la composición de esta imagen fotográfica, el juego de luces, sombras, etcétera, es en verdad una fotografía notable, ¿no? Muy, muy bien tomada en términos estéticos, independientemente de nuestra posición política, ética. Entonces, a mí en particular me interesa, dentro de la investigación de la conciencia de imagen, me interesan las imágenes estéticas, ¿no? Estas imágenes con pretensiones estéticas, porque ponen en acción todas estas dimensiones que he señalado de nuestra sensibilidad, corporales, imaginativas, teóricas, valorativas, pero que además por ese carácter estético, ¿no?, volvemos a ellas, ¿no? Las podemos usar, por ejemplo, en una presentación como la que estoy usando, y son imágenes que permiten que nos quedemos en ellas, ¿no? Hace un momento Julio ponía el ejemplo, decía, claro, lo estético no puede ser solamente el mirar un cuadro, ahora yo inventaría una fotografía, también puede ser mirar un paisaje. Husserl habla exactamente de eso en Ideas 2, el segundo tomo de sus ideas para una fenomenología pura y una filosofía trascendental, donde él habla de eso, cuando estoy ocupado, quizás yendo a mi casa, y de pronto paro y me pongo a ver el cielo azul. No lo veo con intención de escribir un poema, no lo veo para investigar alguna cuestión meteorológica, sino me quedo contemplando su aparecer, disfrutándolo. O sea, no estoy con un interés teórico, sino con un interés axiológico, ¿no?, valorativo. Entonces, a mí me interesa muchísimo investigar la experiencia de la imagen y de la imagen estética, en particular por esa capacidad que tiene en un mundo donde parece que muchas veces no nos interesan muchas cosas, la capacidad que tienen de cautivarnos e interesarnos. Y con eso paso a mi tercer punto, ¿no? De hecho, ya hemos estado hablando de imágenes digitales, porque todas las imágenes que han estado viendo en esta presentación son por definición digitales, ¿no? Yo tengo estas imágenes aquí en mi disco duro, las estoy transmitiendo a través del internet, y ustedes también a través de internet están conectados, y el procesador de su laptop, su celular o su tablet está convirtiendo esos impulsos eléctricos en la imagen, los píxeles coloreados de su pantalla, pero ustedes no solo ven píxeles coloreados, ustedes ven imágenes, ¿no? Entonces, una primera cuestión de la fenomenología de la imagen digital
diría, es que la escuela de Frankfurt no ha pasado en vano. Entonces, si Walter Benjamin ya hace casi un siglo nos advertía de qué manera la posibilidad de reproducir indefinidamente imágenes estaba destruyendo el aura de las obras de arte, ¿no? Este carácter, al ejemplo que decía Husserl, ¿no? Del cielo azul de este momento que nunca se va a repetir y que estoy contemplando y me hace agradecer que estoy vivo y me recuerda la responsabilidad de ser solidario con otros. Bueno, ese momento irrepetible no solamente ya no se da en la época de Benjamin, sino que ahora ya no es solo la industria las industrias culturales, ¿no? La cultura que durante siglos era parte de la vida comunitaria. A mí siempre me gusta contar el ejemplo de durante siglos los niños, las niñas nos asustábamos con las historias que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, y cada cultura tenía su monstruo, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuela que me contaba los pistacos, y luego hizo un trabajo sobre los pistacos, pero ahora ya no. Ahora las industrias culturales han creado monstruos, vampiros, hombres lobo, etcétera, etcétera, y supervillanos y superhéroes a escala mundial. Entonces, en esta época, ¿no? Las imágenes, si Benjamin las veía reproducir indefinidamente, pues ahora, no sé, hay que elevarlo a la enésima potencia. Y entonces, no solamente hay una multiplicidad de imágenes, sino una saturación de imágenes, y muchos de mis colegas, no solamente en filosofía, sino también en comunicación, y a veces los propios estudiantes se lamentan de que este mundo, o sea, aunque no hayan leído a Baudrillard, que este mundo es un mundo lleno de puras ficciones, falsedades, y hay tantas imágenes que nos saturan, que nos aturden, ¿no? Creo que este punto de vista, aunque es muy popular, y no podía dejar de mencionarlo, no es incuestionable, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de los NFTs, de los Non-Fungible Tokens, ¿no? Es muy interesante porque es arte digital, ¿no? Son imágenes, en algunos casos animadas, ¿no? Como esta que están viendo acá, creo que es el primer NFT. Una imagen digital animada que, por supuesto, esta es una imagen de una persona viendo esa imagen. Es una imagen que, por supuesto, luego puedes descargar, puedes publicar, poner en Facebook, etcétera, pero que ha sido vendida, eso, como un token, como una instanciación no fungible, no reproducible. Entonces tiene como un certificado de originalidad. Con lo cual, y eso significa que se puede vender, y que se puede vender por decenas de miles de dólares, ¿no? Esto ha pasado en Estados Unidos, si no me equivoco. Bueno, demuestra, pues, si quieren ustedes que no ha desaparecido la idea de unicidad, o si somos un poco más suspicaces, que el capitalismo, como pensaba la Escuela de Frankfurt, es mucho, mucho más flexible de lo que inicialmente se pensaba, ¿no? Incluso ahí donde puede haber una multiplicidad inabarcable, se inventa maneras de seguir hablando de unicidad, de seguir hablando de originalidad, de autenticidad. En todo caso, simplemente para señalar estas ideas de Benjamin, la preocupación que se ha multiplicado por las imágenes digitales contemporáneas, y así se las suele ver, ¿no? Es raro escuchar una charla con papás o profesores que digan, miren qué interesante que los niños ahora pueden entrar al celular, miren cómo están jugando. Usualmente se dice ese tipo de cosas con preocupación, y yo creo que muy justificada en la gran mayoría de los casos. Pero en todo caso, sigamos la prescripción fenomenológica de ir a la experiencia misma, ¿no? Y entonces, en esta experiencia, una primera cosa que me parece sumamente interesante de la imagen digital es cómo la noción de espacio, la espacialidad en nuestro ver, se ha visto profundamente transformada, ¿no? Antes, por ejemplo, para que ustedes hubieran visto esta imagen muy célebre de Robert Capa, del miliciano muerto en la Guerra Civil Española, hubieran tenido que tener un libro donde apareciera esta imagen. Y ese libro lo hubieran tenido que guardar en su biblioteca, ¿no? O guardar en su casa hasta que lo devuelvan a la biblioteca. O quizás, como yo llegué a esa época, los profesores que queríamos usar recursos audiovisuales, íbamos a la biblioteca de la universidad, teníamos que buscar slides. Slides eran unas fotitos chiquitas que se ponían dentro de un proyector y se proyectaban en grande. Uno tenía que ir y buscar entre todos los slides este slide, sacarlo, ponerlo en un carrete con los otros slides seleccionados, anotar, llevarlo a la clase y luego devolverlo. Lo que yo he hecho ahora es buscar en internet, simplemente poner miliciano, Capa, apareció
esta imagen la descargué y la puse aquí. Ustedes están viendo la misma imagen que yo. Creo que todas entienden lo que estoy diciendo. Pero claramente, la imagen que yo estoy viendo, que está aquí en la pantalla de mi computadora en San Miguel, no es la misma imagen, ¿no? Diríamos, física que está en sus computadores. Y sin embargo, nos entendemos perfectamente diciendo que es la misma imagen. Algo así sucedió cuando apareció la televisión, ¿no? No solamente el cine, sino la televisión, y las personas experimentaban, además, en su casa, no en el espacio público, sino en el espacio privado, familiar, experimentaban una misma presencia. Pero lo que me parece mucho más interesante todavía es que, claro, había un señor, si era una transmisión en vivo, en un estudio de televisión, se captaba su imagen y era transmitida por microondas y llegaba a la casa en el televisor. Pero aquí, ¿dónde está esta imagen? Creo que no hace falta, ¿no?, volver a decir, esta imagen no existe en ninguna parte. Por supuesto que existe la foto, me refiero, ¿no? La foto, el original, el negativo estará en algún lugar. Pero la imagen que veo de un grupo de jóvenes enfrentando a un grupo de policías no está ni en mi cabeza ni en el mundo real. Pero hasta aquí podríamos hablar también, si tuviéramos la fotografía física, me refiero en una revista, en un periódico, de que, bueno, pero ahí hay un objeto, una cosa imagen de la cual sale el objeto imagen, pero aquí no, ¿no? Para este ejemplo, o sea, imaginando lo que he dicho, ¿no?, que la foto anterior del enfrentamiento del año pasado es una foto física que alguien tomó, esta foto es un archivo digital que ha estado en algún servidor de muchos servidores que contienen la foto. Y ahora no hay una foto, ¿no? No hay una cosa rectangular aquí en mi laptop. Hay una serie de impulsos eléctricos que están grabados en forma de 0, 1, así. No necesito guardar esta foto, no ocupa el espacio físico de la foto, no necesito una biblioteca para guardarlo. Entonces, es sumamente interesante cómo se reconfigura el carácter espacial de la experiencia de la imagen, en este caso de la imagen fotográfica, cuando se trata de una imagen digital. También, ¿no?, lo que se reconfigura es la experiencia temporal. Creo que aquí es claro, ¿no?, lo que señalaba antes, que aunque la foto claramente es estática, ¿no?, la cosa perceptible, las manchitas blancas, grises, negras, los píxeles coloreados así en su pantalla, no se mueven, pero sin embargo, esta foto, y es lo dramático que transmite la foto, involucra movimiento, ¿no? Y no solamente un movimiento cualquiera, es la caída, el desfallecimiento de este miliciano, ¿no?, con los brazos abiertos, al que le ha impactado una bala en el pecho. Esta es una famosa foto que no solamente, y ahí está de nuevo lo curioso, no solamente es el hecho documental de lo que sucedió en algún lugar algún día en 1936 durante la Guerra Civil Española, sino que este hombre sigue cayendo. Y creo que no es poesía barata el recordar, cada vez que se ha hablado de esta foto en las últimas décadas, se hablaba de los hombres, las mujeres que se oponían a un poder mayor y que caían aplastados, ¿no? Entonces, es sumamente interesante además, la experiencia de inmediatez, sigo hablando de lo temporal, que tienen estas imágenes. Antes, repito, hubiera tenido que ir a la biblioteca, buscar, etc. Ahora, esta imagen la he podido bajar en menos de un minuto de internet. Aunque estamos hablando sobre todo de fotografía, otra imagen, ya no hablar de mi abuela, sino de mi madre, que me llama muchísimo la atención. No sé si ustedes han visto que hay muchas películas clásicas en YouTube, ¿no?, y en otras páginas de internet. Entonces, yo durante décadas le escuchaba hablar a mi madre de las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, y todo eso me sonaba pues a viejo, películas en blanco y negro. Cuando la gente iba al cine, ay mamá, yo veía ya películas en televisión y luego en video, ¿no? Todo eso que sonaba antiguo, ahora se puede ingresar haciendo una breve búsqueda por internet y mi mamá puede ver, y yo puedo ver con ella, una película de Jorge Negrete, de Pedro Infante, o puede escuchar el concierto de Juan Gabriel, o podemos ver el programa de Yo Soy, creo que todavía es dando, el programa de Yo Soy de ayer. Entonces, me parece también sumamente interesante cómo la experiencia de lo pasado, ¿no?, de lo que es antiguo, de lo pasado, también se ha visto transformado porque puede resultar tan inmediatamente accesible como lo último que ha salido. Ahora, me permito, un pequeño paréntesis, preguntarles a ustedes si saben algo más de esta foto.
en particular, no sé si sigue con nosotros, creo que sí, César Mendoza, porque nadie me ha interrumpido. Esta es efectivamente una foto muy famosa, la del miliciano muerto. No sé, César o alguien de aquí, si saben algo más sobre esta foto, algo muy interesante. ¿No? Ok, bueno. Él es... Ahí la tienen, pueden hacer la captura de pantalla, si quieren búsquenla, para que me crean que en verdad ha sido una foto muy citada, muy comentada, hasta que hace unos años se descubrió en algunas de las propiedades del señor Capa, que ya había muerto, ¿no? En un maletín, me parece, los negativos originales de esta foto, ¿no? Lo curioso es que los negativos incluían, por lo que se ha encontrado, a este mismo señor miliciano muerto, ¿no? Cayendo hacia la derecha, hacia la izquierda, de frente, o sea, la foto tomada de frente, de costado, con lo cual, así es, César, no ha sido terminante el asunto, pero parecería que esta foto, que ha sido reconocida como el típico ejemplo, ¿no? La fotografía, a diferencia de la pintura, que está mediada pues por el talento, y finalmente la pintura lo que plasmaría sería lo que está en la cabeza del pintor, casi como lo que se dice en la República de Platón. En cambio, la foto, la realidad con la imagen, y lo único que yo hago es apretar un clic. Bueno, dos comentarios frente a eso, ¿no? A propósito de la imagen digital y la, entre comillas, democratización de la producción de imágenes, ¿no? O sea, la cantidad de fotos que yo puedo tomar y tener en mi celular, bueno, es impresionante cómo ha crecido respecto a lo que hace solamente 20 o 30 años podríamos haber tenido en una cámara fotográfica limitada, incluso digital, ¿no? Pero fíjense ustedes, el que se haya encontrado estos negativos podría decir, sí, pues, el señor Capa contrató a un señor con su vestido de miliciano, con su rifle, y le hizo probar diferentes poses hasta que encontró la foto que dijo, esta sí transmite no solo la caída, sino la debilidad y todo, por lo que ha sido reconocida esta foto durante décadas. Asumamos que esos otros negativos que se han encontrado efectivamente demuestren que esta foto fue montada y que no, como se presentó y ha sido vivida durante décadas, genialmente captó un momento dramático de la muerte de este miliciano. Aún así, cuando yo veo la foto, ¿no? Cuando yo vivo en la conciencia de la imagen, ¿no? Yo puedo vivir, yo qué sé, esta identificación, esta emoción, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se abren muchísimos debates, y este era el segundo punto, porque también es falsa la idea de que la fotografía es un registro, ¿no? Es una huella de la realidad sobre el aparato. Todas ustedes deben haber tomado alguna imagen. Desde el momento que yo decido qué sale dentro del rectángulo de la foto, lo que se llama el encuadre, yo ya he elegido una porción de la realidad, ¿no? Y si se han tomado algún selfie o les gusta tomar la foto con algo de atención, verán que también no solamente es el tamaño del encuadre, sino es que si están tomando una persona de cuerpo entero, de medio cuerpo, 3/4, si alguien sabe un poquito más, de plano detalle, primer plano, el ángulo que puede tener la foto, y ni qué decir de los filtros, que ahora yo sabía eso en teoría un poquito, pero los filtros que los chicos y chicas más jóvenes hoy día manejan con una soltura tremenda. Uno podría decir, es que se ha perdido el sentido de autenticidad de la foto, ¿no? Ahora todo puede ser un fake. Sí, si el parámetro que tenemos para medir, y fíjense el verbo que estoy usando, para medir lo que nos ofrece la foto, es su comparación exacta, medible, con qué había, con quién había y cuánto tiempo duró en la realidad. La pregunta es si es así como nosotros experimentamos nuestra vida cotidiana y qué expectativa tenemos de ese tipo de información exacta. Y cuando digo, voy a traducir, si estoy sonando muy abstracto, ¿a quién le importa lo que exactamente sucedió? ¿Qué tamaño tendría que tener la foto? No sé si en 3 dimensiones, para que digamos, ya, esto es lo que en verdad sucedió acá y nadie lo puede objetar. O más bien, y con esto voy terminando, la aparición de la imagen digital ha dramáticamente
subrayado lo que ya venía sucediendo con la fotografía impresa, con la radio y la televisión, que es un cuestionamiento a la idea de objetividad, no la objetividad científica, diríamos, la ciencia ahí sigue con sus métodos, ¿no? A lo que le interese la fotografía la usará de acuerdo a sus parámetros, pero la idea que esa objetividad es la objetividad que puede tener toda información. Y que si eso es lo que esperamos y lo que necesitamos de la información y de la comunicación. Javier Pérez Reverte, justamente el autor Arturo Pérez Reverte, justamente el autor de este libro que tengo acá, y de casualidad trata de la Guerra Civil Española. Él ha sido periodista de guerra y les recomiendo mucho una novelita muy chiquita que él tiene, que se llama Territorio Comanche, que habla de esto, ¿no? Y creo que una de las cosas que plantea, que es una novelita, les estoy spoileando porque parece una crónica de guerra, de lo que él vivió en la guerra de Yugoslavia, es si lo que esperamos y lo que necesitamos del noticiero es saber exactamente el número de muertos y en qué parte del cuerpo les cayó la bala y cuánto tiempo llevó que los recuperen y dónde exactamente los enterraron, sino qué es lo que significa conocer, informarnos de la realidad de la guerra, de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué quiere decir informarnos y qué quiere decir verdad? Si la verdad en nuestros asuntos humanos la medimos por esa exactitud documental, pues bueno, la cosa es bien rápida. Lo de capa o es completamente fingido, por lo menos dudoso, y lo sacamos. ¿Qué es lo que significa comprender para los españoles la guerra civil española? ¿Qué significa para nosotros en el Perú comprender el conflicto armado interno? Incluso fíjense, además del hecho, el concepto de conflicto armado interno. Entonces, me parece a mí que lo que podemos aprender hoy día de las imágenes, ¿no? Y repito, ¿no? Esta es otra imagen fotoperiodística, pero cuya fuerza dramática y la cantidad de veces que he visto esa imagen, no sé si ustedes la han visto, me parece sumamente potente, ¿no? Aunque no sepamos que se trata de la guerra de Vietnam, nos habla de la violencia, nos habla del sufrimiento, esta no es una foto fingida, por cierto, pero también de la posibilidad de resignificar estas imágenes, ¿no? Esto es una intervención de Banksy sobre las imágenes. ¿Y de qué manera, de ahora solamente señalando, pueden las imágenes también ser usadas? En este caso es la imagen de video, aunque es una imagen fotográfica. Esta es una video performance de la peruana Elena Tejeda Herrera, donde quienes asistían a la performance se veían grabados en una pantalla gigante, transmitidos y luego grabados por una cámara de video. Entonces, son nuevas posibilidades de interacción con la imagen y que recrean la experiencia estética. Eso sin descontar, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta la posibilidad de hoy día nosotros producir, difundir, compartir imágenes y recibir retroalimentación sobre estas imágenes en plataformas como, por ejemplo, TikTok. Bueno, a manera de conclusión, quería con esta revisión señalar que, en primer lugar, creo que es muy problemático hoy día seguir manteniendo una visión simple de la imagen y de la imagen digital, que esta imagen simplista que a menudo ha aparecido en la academia como que es una suerte de objeto villanesco, cuyo sentido es estupidizar a la gente. Creo que somos mucho más conscientes del poder de la imagen, no solamente para seducirnos o para informar, sino también para acercarnos de una manera más profunda, o en todo caso diferente, a la realidad que estamos viviendo. A mí me interesa muchísimo cómo las imágenes dialogan consigo mismas y cómo las hacemos dialogar. No sé si a alguien le gusta el anime. Esta es otra imagen de las protestas el año pasado contra el gobierno de Merino. Y la imagen que ven ahí, que está en la imagen, hay una señorita sosteniendo una imagen, que es una intervención sobre 3 imágenes, sobre 3 capturas de pantalla de un anime japonés, ¿no? Intervenido con un Chuyo, un personaje que es japonés. Entonces, cómo hoy día las imágenes, cuando ya no tanto, muchas veces los discursos o los estudios impactan en la conciencia y en las acciones de las personas, pues pueden convertirse en otro espacio de intervención y de diálogo para nosotros. Quería terminar con, este es en realidad un video
la jovencita ha tomado unas fotos de su mamá, donde está su abuela, y ha usado una aplicación que yo la verdad no conozco, pero es una aplicación de celular que lo que hace es que anima las fotos durante unos segundos, me parece, y entonces un rostro que parece adusto le mueve la boca y le hace como sonreír y hace que la mirada se dirija a otro lado, ¿no? Entonces era una curiosidad y la joven que está ahí hace eso con una foto de la abuela y se le enseña a la mamá y las dos se emocionan. Por supuesto, no es que no conocen de tecnología, no creen que la imagen ha vuelto a la vida de la madre, ni mucho menos, pero es el tremendo poder que pueden tener las imágenes para hacernos sentir y hacernos vivir de otra forma, habitar de otra forma en el mundo. Y si eso es lo que hoy día permite la experiencia de las imágenes omnipresentes que no solo nos ponen por delante, sino que nosotros producimos, me parece que es un objeto y un tema de estudio filosófico relevante. Y eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la exposición. Quería saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Pueden escribirla por el chat o pueden también prender su micrófono, no hay problema. Y si no, yo tendría... O sea, voy a mencionar algunos ejemplos y de ahí yo he puesto uno en el chat. Bueno, yo he puesto dos. Primero, respecto a los NFT, porque los NFT realmente cambian por completo el paradigma respecto a el arte digital. Y también respecto a los contenidos, justo lo que yo puse sobre que ahora se puede comprar un Twitter. El primer tweet de la historia se ha vendido por 2.9 millones. Entonces, ciertamente, al igual que lo que hizo Beeple, son artículos demandados, a la gente le interesa, realmente los coleccionistas están dispuestos a invertir y no solamente eso, sino son artículos importantes, o sea, tienen una significancia histórica y eso me parece importante los NFT de Twitter, porque cada Twitter, y sobre todo los más importantes, los que tienen más valor, es porque son de personajes históricos en momentos históricos. De la dialéctica pues política de Twitter es tan conocida. ¿No? Varios tweets de Elon Musk también están en venta y justamente es ese sentido de que son twitters relacionados a la misma historia que se está creando a partir de esta experiencia en las plataformas digitales. Y por otro lado, pues que ciertamente son plataformas vulnerables, ¿no? Yo traje el ejemplo del restaurante número 1 en TripAdvisor. Lo hace ¿cómo se llaman estos? Lo hace un reportero de Vice. Un reportero de Vice dice, oye, realmente TripAdvisor no mide en si el restaurante es bueno o no, lo que mide es las métricas, lo que mide es la expectativa, lo que mide es los likes, los comments. Entonces Yaxi consiguió una imagen, creó la cuenta, nunca hubo restaurante, puso un número, empezó a invertir un poco en publicidad, y llamó a todos sus amigos para que comenten, inició un poco, ¿no? Le dio el primer empujón y empezó naturalmente a progresar este restaurante y la táctica que él tenía era que nadie podía ir, siempre estaba ocupado. Entonces todo el mundo llamaba para reservar y le decía, no, en 2 meses. Y después él llamaba a las personas y le decía, no, 2 meses más. Y así se mantuvo hasta lograr subir en los rangos de TripAdvisor. Y bueno, finalmente tuvo que hacer una especie de escena final gratuita para que no lo demanden, en sentido de terminar su reportaje. Pero prueba claramente que estas plataformas tienen vulnerabilidades que se pueden aprovechar muy fácilmente. Esto es algo inofensivo, pero en el ámbito político lo hemos visto un montón. No sé si alguno de los participantes también ha visto los videos de YouTube de política, ¿no? Siempre que han habido los debates, hay un montón de bots. Y los bots publican a cada segundo, y cada uno publica, digamos, de manera extremista. Hay bots que meten miedo y dicen que van a llegar los militares. Hay bots que dicen, no, debemos liberar a Antauro. Y hay varios bots con comentarios ciertamente de muchos estratos, tanto de ambos lados, izquierda y derecha, pero justamente incluso parece que no es los mismos partidos los que los contratan, sino son entes externos. Entonces, esas plataformas presentan vulnerabilidades que creo que no podemos evitar observar y tal vez redireccionar justamente en base de elaborar la idea de que lo digital no está perdido frente a todos estos mecanismos de producción que de cierta manera llegan con esa interacción con lo digital, sino que existe esa posibilidad de rescatar y reconfigurar.
y más o menos ahondar un poco en eso. Es un poco un comentario y una pregunta. Ujú, ujú. Sí, mira, no sé si me toca a mí o quieren ustedes comentar, pero a mí me parece muy pertinente todo lo que estás señalando, ¿no? Yo solamente añadiría dos cosas más bien, creo que domésticas, ¿no? Una que, primero que es un proceso en curso, ¿no? Y claro que en filosofía estamos, decía Hegel, ¿no? Que somos como el búho de Minerva que sale al atardecer, pero ya estamos hablando y discutiendo de esto y estamos sobre la marcha. Entonces, como que el búho de Minerva se ha adelantado un poquito y es necesario, porque a mí se me ocurre bueno, el negocio del arte es un negocio, eso es casi una trivialidad decirlo, ¿no? Y buscará maneras así como Spotify y como otras plataformas de que se puede circular archivos de música, pero van a encontrar una manera de ofrecer un servicio, un valor agregado para seguir cobrando, ¿no? Pero la cuestión es que los instrumentos, o una cuestión, es que los instrumentos legales para poder encauzar estas prácticas son muy limitados. O sea, son instrumentos legales pensados para el libro. Los derechos de autor de libros, la distribución de libros, la fotocopia de libros. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un video informativo sobre un tema musical y lo colgamos en YouTube, nos pueden no solamente cerrar el canal, sino que nos puede caer una multa porque estamos usando indebidamente algo, porque hay un algoritmo que no solamente viene que YouTube quiere garantizar los derechos de las personas, sino porque a YouTube le puede caer una multa de la patada. Entonces, quería decir que los instrumentos legales en diferentes países para pensar qué hacemos con las imágenes digitales, las imágenes visuales y sonoras, están completamente desfasados. Así que ahí hay trabajo, ¿no? Yo sí sé eso, o sea, el tema de los derechos de autor ahorita es una especialidad en el derecho, pero en florecimiento, porque todo se está reinventando. Y creo que la filosofía, la psicología, la sociología tienen mucho que decir. Y también en chiquito, nuestras interacciones por Internet, y con todo lo positivas y enriquecedoras que pueden tener, pero el bullying, el acoso, etcétera, etcétera, son también cuestiones que no están claras legalmente cómo se manejan, ¿no? Por ejemplo, cada universidad casi tiene su protocolo porque la ley peruana, por lo que acabo de decir, está desactualizada al respecto. Entonces es un tema, todo lo que está señalando, yo lo prolongaría también estos temas que nos afectan en la vida cotidiana y que es necesario pensar, ¿no? Y que la filosofía creo que también puede aportar en ese sentido. Antes de pasar a la pregunta de Nicolás Moreno, un comentario y una repregunta. El comentario va respecto a lo que ya había mencionado nuestro ponente de la semana anterior, Rodrigo de Cornell. Justamente le había dicho que en matemática el nuevo paradigma que se estaba abriendo era el de la revisión de los procedimientos, ¿no? A la hora que un matemático entrega un paper usando algoritmos que todavía están en pañales, pero ciertamente esto era un cambio completo respecto a cómo puedes asegurar que un procedimiento lógico es correcto y cumple lo que dice. Entonces, justamente un poco en eso de qué está abriendo el paradigma digital en todas nuestras áreas. Y ciertamente está despegando un poco el debate. Y de ahí mencionar que existe esa plataforma de VRChat en la que está muy presente en diálogos muy directos, ¿no? Porque son personas sumergidas completamente en el espacio digital. Y lo que sucede es que tienes esta serie de herramientas para mutear, para alejarte, para separarte, cuando el diálogo se empieza a volver tóxico. Pero de ahí están ya los mecanismos que evitan que tú puedas mutear o bloquear a alguien cuando te está haciendo bullying, porque Facebook también los tiene y todas las plataformas los tienen. O sea, te dan herramientas, pero la idea es cómo también el usuario empieza a relacionarse de manera sana con tus herramientas para protegerse. Sus herramientas para protegerse. Y ahora sí, por favor, Nicolás Moreno, Luis Ojeda León, tienen preguntas para usted. Sí, gracias. Gracias por lo... Felicitaciones y gracias por lo pertinente de tu reflexión, porque yo lo que voy a hacer es solo continuar, es decir, el tema, como en toda relación, es una relación sana, ¿no? Voy a lo primero que señalaba Nicolás, ¿no? A ver, el típico ejemplo son la preocupación de los padres. Vuelvo a eso porque estas yo considero que son cuestiones cotidianas y por eso son doblemente relevantes tematizarlas en filosofía. Los papás, las mamás que se quejan, nos quejamos de que nuestros hijos están todo el día
ya no en Facebook, sino en Instagram, ¿no? Y no solamente el tiempo que invierten, sino que vemos que están fotografiando lo que comen, ¿no? Y luego están atentos a los likes que tienen o a los comentarios o no comentarios que reciben, etcétera, ¿no? Entonces, yo plantearía ahí como dos sugerencias, ¿no? En la clave de buscar una comunicación más sana. Dos sugerencias de pistas para informar esto. Willem Flusser, que es un autor que hemos estado leyendo aquí en la universidad con un grupo de estudiantes interesados justamente en el tema de la imagen y sus relaciones con la identidad y el poder, nos habla efectivamente de esta saturación de imágenes. Lo curioso es que cuando uno se satura, por ejemplo, ya me saturé de comida, la paro, ¿no? Pero uno también luego se envicia y sigue comiendo, a pesar de que está pues con sobrepeso, pero hay un momento que parece que ya no puedo más. Con las imágenes, sin embargo, parece que uno está pasando el Instagram, pasando el TikTok, y a mí me da la impresión, ¿no? Que eso se puede escribir mejor que como pasando, como buscando algo. Y yo diría que es buscando la imagen, un poco como lo que señalaba de Husserl hace un rato, buscando la imagen que no repite las otras. Claro, uno diría, Instagram, no todas las imágenes son iguales. No son iguales, pero quizás nos muestran lo mismo, ¿no? En cambio, la imagen, que es una imagen de Instagram, ¿no? Que es una imagen fotográfica, una fotografía de un dibujo incluso, que de alguna manera sigue las reglas de lo que Flusser llama el programa, pero las invierte y te muestra algo diferente, ¿no? No por el puro efectismo, sino diría Flusser, como el cazador, ¿no? Que encuentra justo el lugar desde donde disparar para capturar a su presa. Shoot en inglés, pues, da mejor, ¿no? Shoot, disparar la cámara, diríamos en castellano también. Ahí puede haber un remedio para la saturación, no porque te da, digamos, otro dato, ¿no? Otra imagen más, sino que esa imagen te da lo que Flusser llama verdaderamente información. Yo preferiría decirle comunicación a eso, ¿no? No simplemente, como repito, reiterar un dato, sino mostrarte otra manera de ver, porque si no, esta cuestión de limitar la cantidad de consumo, si yo me limito, eso me parece muy sano. Si alguien me limita, ¿no? Por ejemplo, yo también hace años he sido adolescente, pero tengo un hijo todavía medio adolescente. Prohibir es la mejor manera de estimular el deseo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien en una clave fenomenológica, ¿no? ¿Qué es lo que busca la persona ahí, ¿no? Yo creo que es muy raro el caso de la persona que dice, yo quiero buscar esto para atontarme, ¿no? Para degradarme, para convertirme en una pieza más de consumo. Yo creo que buscamos algo. Y la segunda intuición, no es mía, la comentaba una estudiante de fotografía que decía, claro, lo que pasa es que en un mundo, como la imagen que puse al comienzo de Dolce & Gabbana, donde la publicidad comercial, no toda, pero buena parte de la publicidad, yo enseño a gente de publicidad también, buena parte de las imágenes, yo digo, esa es gente ociosa porque repiten y repiten lo mismo, ¿no? Y no, muchas veces no pega, ¿no? Creo que lo que hemos visto ahora, no es imágenes sobre todo las letras, pero bueno, sobre un color y tal, ¿no? Lo que hemos visto estas semanas en los paneles, advirtiéndonos de lo que iba a pasar, que los comunistas, que Venezuela, bueno, pues a todos ellos que creen que las imágenes nos seducen y nos van a, pocas veces en la historia del Perú, creo, desde que hay estos medios de comunicación masiva, hemos tenido tanta casi unanimidad de espacios de comunicación, no solo radio, televisión, programas periodísticos, sino todas estas vallas digitales. Y miren cómo no es que han logrado pues que obedezcamos, no nos han lavado la cabeza. Entonces, esta estudiante lo que decía es que tomarse un selfie, ¿no? Y bueno, tomarse un selfie es una manera también de visibilizar, este es mi cuerpo, ¿no? Estas son mis canas, esta es mi pelada, estas son mis arrugas, que no salen en la mayoría de imágenes que ves. Por supuesto, se la toman en un ángulo, con una luz, con la boca de pato, lo que fuera, ¿no? Pero es una manera como de hacerse presente. Entonces, a mí la verdad que hasta que escuché a esta alumna, que es una persona joven y que publica en Instagram y tal, no se me había ocurrido eso, ¿no?
que podía ser también una forma de decir, aquí estamos presentes otros cuerpos, otros rostros. Y de nuevo, entonces creo que tiene que ver, y para agarrar de nuevo a Habermas, que lo mencionábamos al comienzo, tiene mucho menos que ver con ponerle una etiqueta o medir, ¿no? Esto es positivo, esto es negativo, sino ir al punto de vista de lo que se vive, de lo que se busca en estas imágenes y entrar a ese proceso de comunicación, ¿no? Creo que Habermas diría activar eso en los colegios y en las familias. Es bien curioso, no sé si han visto ese meme de que se ve una mamá y que dice, ay, ya no sé qué hacer con mi hijo, es curioso que sea una mamá, yo no sé qué hacer con mi hijo que todo el día para en el celular y no logro hacer que lea nada, y la mamá está diciendo eso metida en su celular, ¿no? Y eso es un meme, ¿no? Creo que el Habermas iría, ¿no? Por la cuestión de discutir eso en familia, que los padres nos demos cuenta también, porque hay bastantes adultos que yo sé que están metidos también todo el día en el celular, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se trata de generar mucha más comunicación y, como dices aquí, cuestionar nuestra propia regulación, autorregulación del consumo de imágenes, ¿no? Por supuesto, en el caso de los niños, creo que es demasiado pedir que se autorregulen. Los padres, las madres, tenemos que tener ahí una palabra que oriente, pero que no sea hipócrita, pues, ¿no? Decirle al niño, no, deja el celular tranquilo y nosotros estamos metidos todo el día con el celular. Perdón, y la pregunta de Luis. Bueno, sí, pues Luis sabe por dónde creo yo pateo. Yo creo que la imagen estética puede contribuir, sí, a suscitar una mayor autocomprensión en nuestra formación ética. No, yo no creo que ver una imagen poderosa, estoy pensando en una que uso en clase, no sé si recuerdan este niño Elian, de pantalón corto azul, polo rojo, es esta imagen donde está en una playa, boca abajo, el niño muerto, ahogado, es entre los migrantes que intentan llegar a Europa. A mí esa imagen me impresionó muchísimo, ¿no? En internet pueden ver además el debate en la redacción de un periódico español, creo que es el ABC, grabaron el debate que tuvieron si publicar o no esa imagen, si era una imagen, si no era contribuir al morbo, si no era aprovecharse del sufrimiento de alguien más, y al final decidieron publicarla, ¿no? Yo creo que es una imagen poderosa y que nos puede ayudar a abrir una conversación, además por el carácter inmediato, la cercanía espacial que parece suscitar, la inmediatez con la que se llegó, el saber que otros están compartiendo esa imagen y tal, puede abrir la posibilidad de una reflexión ética en la que podamos incorporar también lo que leemos en el artículo periodístico, historia, teoría crítica, ética, ¿no? La imagen por sí sola, yo creo que no llega a tanto, pero me parece que en un mundo como el nuestro, no solamente es un punto de partida, ¿no? Lo que decía al comienzo, la imagen nos abre, ¿no? Pero si nos abre hace falta que entremos, y para entrar hay que usar las piernas, para seguir con mi metáfora, y ahí creo que entra la ética, la política, la historia, la antropología, ¿no? Lo triste sería, y algunos dicen que eso es lo que ha pasado, ¿no? Se publicó la imagen de Leán, de este niño, y hace poco se publicó la imagen de una voluntaria, yo leo bastantes medios españoles, una voluntaria española abrazando a un hombre africano también saliendo de refugiado, no migrante, en la playa, y la chica que estaba abrazando a este hombre, que creo que ni publicó la imagen, creo que no fue ella, empezó a recibir insultos, amenazas, etcétera, ¿no? Eso también genera las imágenes, pero hoy día me da la impresión que más que los datos, que la idea de objetividad, ¿no? Algo que comentaban arriba, ¿no? La fantasía al comienzo de Internet, vamos a tener todas las bibliotecas, ¿no? Todos los PDFs para poder leer, y qué es lo que compartimos, ¿no? Entonces, sin nuestra participación y sin la comunicación, sin el diálogo, sin la formación, creo que no llegamos muy, muy lejos, ¿no? Estoy leyendo otros. Es bien interesante, no sé, creo que todos pueden leer el chat, ¿no? Lo que señala María Fernanda. Yo, yo te recomendaría, María Fernanda, si quieres, bueno, ahí tenían ustedes mi correo y lo pongo por acá, si
refieren a bueno, primero la respuesta y luego la recomendación, ¿no? Por supuesto, bueno, en mis tiempos creo que esto ha cambiado un poco. Eran escogidos miembros de mesa personas que tenían educación superior. Y la idea era porque podían seguir mejor las instrucciones, no se iban a equivocar en la contabilización de los datos y eventualmente podían seguir las reglas para proceder cuando había alguna cosa imprevista, alguna irregularidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, la idea de que lo correcto, ¿no?, coincide con o tiene como condición el seguir una serie de pasos de manera estricta, ¿no?, una serie de pasos precisos de manera estricta, es parte de una sociedad moderna como la nuestra. Moderna no es un aplauso, sino, es decir, una sociedad de muchas personas que no se conocen, no necesitan conocerse para respetarse y entonces y poder convivir. Y eso requiere que tengamos una vía institucional fuerte, y una vía institucional no solo tener un edificio, sino procedimientos y reglas. Entonces, parte de esos procedimientos y reglas es los de un proceso electoral. Ahora bien, ¿no?, hay acá algunos estudiantes que llevan todo un semestre leyendo conmigo a Habermas en un libro, La teoría de la acción comunicativa, donde una pregunta de las muchas que se plantean es: ¿y una mayor precisión en el funcionamiento de estos procedimientos en una sociedad moderna significa una mejor convivencia? ¿Significa un mayor respeto y una mayor representatividad de nuestras expectativas, en este caso expresadas en el voto, al momento de renovar pues nuestra vida política, nuestro gobierno? Y bueno, desde hace un par de siglos la respuesta es no necesariamente, ¿no? La ley de Goldwyn, esta que mide a ver cuántos pasos hay en un debate en internet antes de que alguien diga, pero los nazis, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacerle la primera, ¿no? Hannah Arendt, ¿no?, justamente comenta cómo el nazismo pudo haber sido, desde antes de las barbaridades que luego sabemos, crímenes y tal, estoy hablando de cómo ascendió al poder y cómo arrancó siendo un gobierno que logró convocar tanto apoyo, tanto apoyo, que las personas, me hace pensar hoy día, ¿no?, pueden ver algo, ¿no?, claramente, pero no lo ven, ¿no? Pueden tener pruebas, o más bien ver que no hay pruebas y seguir afirmando lo mismo, ¿no?, en el caso del antisemitismo y tal. Pero Hannah Arendt decía, miren qué eficiente puede ser un sistema, ¿no?, como fue el Estado totalitario nazi, para destruir la convivencia de las personas y lograr reclutar a las personas para destrozar esta primera cosa que preguntaba Julio, ¿no?, es decir, la relación con las otras personas. Entonces, con esto no quiero decir, ¿no?, con esto no quiero decir que haya que escoger a cualquier persona para que sea miembro de mesa y que no importa lo que hagan y que no sigan ninguna regla. Lo que estoy tratando de señalar es que la idea de seguir un procedimiento estricto de manera disciplinada como la forma de garantizar nuestra vida en comunidad es sí una condición necesaria hoy día, pero de lejos no es suficiente. Y yo pondría antes, ¿no?, justo por tu última pregunta, María Fernanda, que es el tema de la formación. Perdonen si me repito, ¿no? O sea, que nos formemos en que respetar reglas y que los procedimientos es la mejor manera de que convivamos juntos y juntas. Creo que eso no solamente nos va a ayudar a apreciar y respetar la regla, no pasarnos la luz roja, ¿no? Yo hoy día he venido manejando de Chaclacayo y la cantidad de personas que se meten por la berma, por la tierra, y no solamente llenan de tierra a los otros carros y a los pobres peatones, sino que luego provocan un mayor embotellamiento, ¿no? O sea, que aprendamos eso en nuestras interacciones, en nuestra formación, en nuestra casa, en la escuela, en el colegio, ¿no? Creo que eso va a ayudar